Comude, en donde se le está dando a conocer los proyectos que se han iniciado, las fases en que llevamos algunos proyectos, principalmente una petición que ellos hicieron en su oportunidad, exactamente de la aldea La Estancia, en donde anteriormente el presidente Cocoa de segundo nivel planteó la necesidad del proyecto de, como lo es la construcción de la escuela en La Estancia, y hoy se les notificó que efectivamente el día lunes se inició ya prácticamente con la primera fase del proyecto de la construcción de la escuela, el cual contiene la construcción de 4 aulas, módulo de baños, la fosa séptica, un pozo de absorción. Esto es de terraza en una primera fase. Posteriormente también se les dio a conocer el quehacer de la OMSAN, la Comusan, y pues que gracias a Dios el municipio de Santa Cruz Quiché está detectando únicamente 22 casos de nutrición, de los cuales 11 son exactamente del municipio, 13 son de niños migrantes que únicamente van de paso en nuestro municipio, sin embargo fueron detectados, y pues algo muy importante es de que se le está dando seguimiento a los casos de desnutrición detectados a través de la OMSAN. Sí, efectivamente, hoy les manifestábamos también que se procedió ya en la primera fase a limpiar las aceras de las calles y avenidas principales de nuestro municipio, tomando en cuenta que la construcción de la banqueta o acera, como se le conoce, pues es para que el vecino y vecina puedan transitar por esta área y no bajarse a la calle. Entonces vamos a continuar con este tipo de mantenimiento para que las aceras se mantengan siempre libres de obstáculos.